¿Miraste el video reciente de Bunbury regañando a la gente por estar grabando durante el concierto? Sí, sí lo vi. Parece lamentable. Todo el puto concierto con la puta cámara grabando todo el puto concierto. No soporto a Bunbury. Nunca he soportado a Bunbury. Que él cree que es la reencarnación de ¿cómo se llama? El cantante de The Doors. De Jim Morrison. No lo es. Ni tiene la voz de Jim Morrison. Pero yo te voy a explicar una cosa. A través de ti, ve tú con este chico Bunbury y explícale lo siguiente. Mira, nene, tú vives de la gente que está del otro lado de la valla esta de protección, donde está tu gente de seguridad. Esa masa amorfa de gente que tú raras veces les verás incluso la cara, sobre todo si sales con las gafitas oscuras a actuar. Esa gente te ha mantenido toda tu puta vida. Has tenido la increíble suerte de poder vivir de hacer cancioncitas, cantar. No te has tenido que bajar a una puta mina. No has tenido que salir a pescar en una barquichuela que todos los años hay pescadores que nunca regresan a sus casas. No has tenido que jugarte los dedos en una acería. No has tenido que matarte trabajando en un montón de cosas horrorosas que la gente tiene que hacer para ganarse la vida. Nunca has tenido que trabajar 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Algún día habrás trabajado 8 horas porque tuvieron mucho que hacer en el estudio. Luego ya te vas de vacas 2 semanucas, o 3 semanucas, o 4 semanucas. ¿Eh? Siempre has sabido que cuando te sientas a la mesa te van a poner un plato enfrente con lo que te gusta comer porque eres una puta estrella. Y todo eso te lo ha dado a la gente que está del otro lado. Acaba el escenario, hay un foso, están los de tu seguridad, está la valla, ya están los que te pagan, tío. Los que te mantienen toda la estúpida vagancia de la que deberías estar agradecido y todos los días caer de rodillas y decir, público mío, gracias. Si uno o 1000 de ellos te quieren tomar video, te fajas el pantalón y les sonríes a cada uno de los telefonitos que están allí. A todos y cada uno de los telefonitos que están allí, los saludas porque te mantienen, mamonazo. Sin ellos no eres nadie. Estarías repartiendo pizzas en un patinete eléctrico. ¿Eh? Estarías repartiendo pizzas. Así que vas a regañar a otros, no a los que te mantienen, no a los que te han encumbrado inexplicablemente porque son gente con un gusto musical que, bueno, quizás es bastante cuestionable desde mi punto de vista, pero qué sé yo. Pero no eres nadie para insultar, criticar a esa gente y mucho menos negarles parte del billete que ya pagaron de la entrada del boleto, que pagaron con su trabajo, joder, para irte a ver y que tú digas, ay, no les doy el concierto completo porque no me gusta que tengan el telefonito en la mano. Pero ¿quién te crees? Pedazo de inútil. El artista que no respeta a su público no merece el respeto de su público. Ve y díselo al señor Bunbury. Y le dije, señor, porque soy tan buena gente que hasta yo me asomo.